Este jueves 13 de mayo, viendo la prensa nacional como lo hago todos los días, ahora aquí en la Ciudad de México, una nota que pone una pequeña alerta a lo que está sucediendo, pero a lo que puede impactar de manera severa a las relaciones entre dos países que además de vecinos son socios comerciales, es la acción diplomática que se da el día de ayer, en la que el embajador de México en los Estados Unidos, el exsecretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, presenta al gobierno de los Estados Unidos como una queja prácticamente de denuncia de violaciones laborales de los derechos de los mexicanos que trabajan en los campos agrícolas en los Estados Unidos, porque muchas veces no se les pagan horas extras, dice la nota. Dice, el gobierno de México respondió este miércoles a Estados Unidos por las recientes denuncias a las violaciones del TECMEC, es decir, las denuncias que hubo o que hay allá en Estados Unidos, porque México está violando el Tratado de Libre Comercio en materia de los hidrocarburos, al detener todos los permisos, licencias y todo lo relacionado con la parte de comercialización de hidrocarburos en México, es decir, los que importan gasolinas, diésel y las venden por todo el país, así como el gran dilema que hay en este momento sobre los parques de energía solar que están por todo el país ya construidos y muchos otros que ya habían iniciado y están detenidos y otros tantos que ya habían cumplido con todas las reglamentaciones que establecen las leyes mexicanas, pero con esta ley de hidrocarburos pues son detenidos. Y consignábamos ayer las expresiones que escuchamos en el foro del Consejo Coordinador Empresarial de cómo 35,000 millones de dólares en proyectos tan solo del sector energético están detenidos porque así lo decidió el gobierno federal. Entonces, el hecho de hacer un reclamo diplomático, volviendo al tema de la nota que viene en El Sol de México el día de hoy, no deja de ser llamativa, porque es decir, pues como los inversionistas, los financieros, las empresas tecnológicas norteamericanas que se sienten afectadas por mi decisión, la decisión es fundamentalmente para consolidar a la Comisión Federal de Electricidad como el gran y único monopolio del manejo de la administración de la generación de energía eléctrica en México, de la transmisión, de la distribución, de la comercialización y la venta de energía eléctrica, no solo a las empresas, a los hogares, sino a todos los mexicanos. Entonces, por eso, a la hora de poner amparos y de irse contra lo que dice la ley de hidrocarburos, que es anticonstitucional, pues los amparos fueron concedidos, por lo tanto la ley queda sin efectos y México pues se queda dolido, me refiero al gobierno mexicano actual, se queda sentido y entonces revira ahora diciendo, pues como tú me estás atacando por lo de la ley de hidrocarburos y me estás diciendo que violo el Tratado de Libre Comercio, pues yo te voy a atacar ahora por las violaciones laborales que hay en el campo
en los campos agrícolas en los Estados Unidos contra los trabajadores mexicanos que allá trabajan. Entonces esto se va o se está convirtiendo pues en una guerrita en la que, créame, la opinión de un servidor muy específica, créame que vamos a salir perdiendo. Porque si Estados Unidos genera una nota diplomática en el mismo sentido, los que son de estados agrícolas me van a entender perfectamente bien, en el sentido de que tan solo con mandar un inspector nuestro, mexicano, ya no que venga un inspector americano a supervisar cómo se pesca el camarón con las redes y se levantan tortugas y por eso nos ponen un embargo o un veto a la exportación de camarón a Estados Unidos porque estamos afectando a las tortugas marinas, que eso es lo que pasó recientemente. Después viene la demanda de Estados Unidos contra la ley de hidrocarburos porque detiene las inversiones en los parques de energía solar. Y ahora el gobierno de México le devuelve la pelotita con una denuncia por la violación a los derechos de los campesinos mexicanos que están trabajando en los campos agrícolas en los Estados Unidos y que no les pagan horas extras y que tienen condiciones insalubres y etcétera. Pero yo le pregunto a usted, y lo vemos quienes somos de estados agrícolas como los sonorenses, las condiciones que tenemos con nuestros propios paisanos, ya no estoy hablando de los paisanos en Estados Unidos, sino con los jornaleros agrícolas que están en todos los valles, empezando con la costa de Hermosillo. Usted dígame las condiciones en las que trabajan, los galerones en los que viven, sus condiciones insalubres, los sueldos que se les pagan, los accidentes permanentes que vemos cuando se voltean las camionetas donde meten hasta 20 o 30 personas en unas camionetas van así chiquitas para transportar tanta gente. Si nos ponemos a ese tema de revisar quién viola más los derechos de los jornaleros agrícolas, con los ojos cerrados le puedo decir que los dos países. Tanto explotan a los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, pero que les pagan 10 o 20 veces más que los de México, como lo hacen muchísimos agricultores de manera intensiva y extensiva en los campos agrícolas mexicanos, utilizando gente que traen por miles de Guerrero, de Oaxaca, de Zacatecas, de Tlaxcala, de Chiapas. Todo mundo sabemos el fenómeno de la gente del sur del país que es traída a tierras sonorenses, por ejemplo, y seguramente en otros estados también pasa lo mismo, y que trabajan y luego que van y vienen. Y si tiene alguna duda, nada más dése una vueltecita por la costa de Hermosillo y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Mi gran preocupación, desde luego, además de que se debe de vigilar por ambos países, y también Canadá, que debe de tener lo suyo, aunque no tenemos información al respecto, se debe de vigilar por ambos países que el hecho de estar guerreando unos con otros, como si esto fuera una estrategia, un juego de ping-pong, tiro la pelota para allá, me la devuelves, la vuelvo a tirar, me la devuelves, no nos va a llevar a nada bueno. Nos va a afectar en ambos lados a la economía, vamos a terminar peleando y vamos a perder todos. Que entienda Joe Biden y que entienda el presidente López Obrador y que entienda el primer ministro de Canadá, que si no estamos unidos, que para eso es un tratado de libre comercio,
Vamos a pelear de una manera desigual con el resto de las economías del mundo, particularmente con China, con los países asiáticos, con los países europeos y con muchos otros que están en la globalidad compitiendo con todos nosotros. O nos ponemos a trabajar en el sentido correcto de cómo sí hacer las cosas, cómo sí producir mejor, cómo sí pagarle los salarios correctos a los trabajadores agrícolas en México, en Estados Unidos y en Canadá y respetar sus derechos laborales. ¿O vamos a seguir con esta guerrita sucia, tonta, de estarse mandando tiroteos unos a otros? No quiero que entre la DEA ni el FBI a México porque no me informa. Pues si la intención de los tres países debiera de ser combatir el narcotráfico y punto, y que metan a la cárcel y se lleven a los que quieran, y viceversa. Pero en términos de producción, en términos de inversión, en términos de generación de empleos, en términos de intentar mejorar la economía de cada uno de los tres países, ese debe ser el espíritu regional del Tratado de Libre Comercio y de lo que se llama Norteamérica. Norteamérica la conforman los tres países fundamentalmente. Entonces el día de hoy la reflexión es, si somos vecinos, socios comerciales y estamos enfrentando al resto del mundo en una gran competencia descarnizada que además, producto de la pandemia, se nos pone bien difícil a todos la recuperación y la reactivación económica. Señores, pónganse en paz, pónganse a trabajar como líderes nacionales de sus países, los tres, porque de lo contrario nos dejan en una posición muy endeble, tanto a los empresarios y no se diga a los trabajadores. Vamos a afectar en mucho a la región y al rato vienen cosas más graves. Y ojalá no sea así. Saludos, gracias por escucharme.